y estemos presentando, ¿verdad? No sé qué has hecho, Romina, no sé qué has hecho. Sí, no me deja compartir. Un segundito. Muchas gracias, doctora. Buenas noches, doc. ¿Cómo estás, Laurita? Sí, está con opción de que cualquiera de ustedes puede compartir la pantalla. Ahí vamos viendo tu tema. ¿Ve? Sí se ve. Si pones en presentación, vamos a ver ampliadas tus imágenes, ¿no? Sí, Ya, es que a ver, el no me extremo. deja. ¿No te deja? Si pones compartir, a ver. Estoy compartiendo. ¿Estás Voy a decirle compartir un momento y vuelvo a ponerlo, por favor. Ya. De hecho, veíamos bien, solo tenías que poner en presentación para que veamos en grande, ¿verdad? Sí, es que mi computadora no quiere abrir la presentación por alguna razón. O sea, se cuelga. Ya. Un segundito, por favor. Ok. De todas formas, si existe alguna duda, me preguntan. Yo también tengo cargada las imágenes que pueden aclararles algunas dudas. ¿Quieres saber todo bien? Aquí está entrando ya Brian. Ya estamos completando, ¿no? Doctora, no me permite mover nada. No sé qué pasó con mi computadora. ¿Me puede dar un momento, por favor? Voy a salir y voy a volver a entrar. Sí, no hay problema. A veces pasa cuando has descargado y has abierto antes. A veces pones en presentación y a veces eso hace que uno no pueda compartir la pantalla. Pero en realidad es solo compartir, ¿verdad? Sí, no, es que mi computadora se congela. Voy a entrar de otra computadora, por favor. Sí, o si quieres puedes pasarnos tu presentación y nosotros te lo presentamos, cualquiera de nosotros. No me enojo si toman su café, si se ponen a tomar agüita, pero no a cenar, ¿verdad? Ya se supone que les he puesto a las 7:30 para que entren después de comer algo, ¿no es cierto? No, doctora, no estamos comiendo. Pueden comer, no hay problema, pero tienen que atender, eso es lo fundamental en esto, ¿no? No vaya a ser que nos acusen de que estamos brindando en vez de pasando clases, ¿no es cierto? Porque ahorita, en cuanto empiece a presentar Romina, yo voy a poner ya la grabación, tenemos que tener la grabación de nuestra presentación, esa es una exigencia que tenemos dentro del departamento de cirugía, ¿no? Hoy día se han publicado las notas del primer y del segundo grupo. Han visto que el segundo grupo tiene un poco más de notas. Espero que ustedes también sean igual. Sí, doctora. Ok. Dentro de lo que son las novedades de la universidad,
me han dicho de que están recibiendo trabajos para no sé qué congreso que tienen ustedes, ¿verdad? Creo que es del congreso ¿de qué me han dicho? De algo, no sé, de los estudiantes, creo que tienen de algún comité científico, alguna cosa. Eso me estaban comentando de que van a recibir sus trabajos, no sé si hay una convocatoria, no he visto, ¿no? ¿Ustedes han visto? Hola, cuidado que me estén haciendo hablar como si estuviera haciendo una sesión de espiritismo, oiga. No, doctor, No hemos visto nada. No vimos. ¿Qué? no estábamos enterados. Que alguien me ha dicho, no sé si por plática o alguna cosa, ¿no? Bien. Ya no Bien, paramos de explicar, doctora. pues sí, o sea que ya no, ya están prácticamente en el limbo, ¿no? Sí, sí, doctora. Ya están estresándose sabiendo que hay tanto que recordar, tanto que aprender, ¿no? Sí, doctora. Es verdad, Doctor, dime. el día de mañana vamos a asistir todos y solo los martes y jueves solo van a asistir 3 personas, doctora. En realidad, martes siempre van a asistir todos porque tenemos la presentación de los temas, ¿no es cierto? Y el jueves todos a partir de las 9:30, porque vamos a hacer el taller de otoscopía, ¿se acuerdan? Todos los jueves hacemos taller de otoscopía. El próximo jueves va a ser el taller de taponamiento anterior y el próximo jueves es de videoendoscopía laringea. Bien, estamos viendo la presentación de Romina con fractura de peñasco, ¿verdad? Ok, muy bien, vemos muy bien, Romina. Cuando quieres puedes empezar, ¿ya? Bien, doctora. ¿Me escucha, no? Te escuchamos muy bien. Está bien. Bueno, yo voy a hablar sobre la fractura de peñasco del hueso temporal. Bueno, si bien la fractura del peñasco constituye solamente el 3 a 4% de los traumatismos, este va a representar el 45% de los traumatismos de base de cráneo. Puede darse por un mecanismo directo o indirecto. Dentro de los mecanismos directos vamos a tener aquellos que producen que se producen por un golpe de alto impacto, por una herida de arma de fuego o una herida cortopunzante, y aquellos que se producen por traumatismo indirecto van a ser aquellos que producen un golpe que produce un impacto a nivel de lo que es de una fuerza, o sea, la fuerza se transmite hacia lo que es la base del cráneo y produce una lesión también en el hueso temporal. En cuanto a su clasificación, bueno, según su trayecto de recorrido de la fractura, pueden clasificarse en fracturas transversales, fracturas longitudinales y fracturas mixtas. Las fracturas longitudinales son aquellas que se producen, el rasgo de fractura se produce paralela al eje del peñasco. Estas van a representar entre el 70 y 80% de las fracturas, es decir, que son las más frecuentes. Bueno, y se producen por un trauma parietal o temporoparietal. Estas fracturas van a producir lesión de lo que es la membrana timpánica y también van a dañar a las estructuras del oído medio, como los huesecillos y el músculo del martillo. En cuanto a la clínica que estas presentan, bueno, en estas vamos a encontrar una hipoacusia de transmisión, el signo de Batle, que es una equimosis retroauricular. Vamos a encontrar el hemotímpano, que es una acumulación de sangre en el oído medio, la otorragia y la parálisis facial, que en este tipo de fracturas no es tan frecuente, se presenta solamente en el 20% de los pacientes. Y bueno, en las fracturas transversales, estas también se denominan intralaberínticas. Estas constituyen el 20% de las fracturas y estas son más graves debido a que afectan al oído interno. Entonces, estas van a afectar a lo que es la cóclea,
bueno, todas las estructuras del oído medio. Estas se generan por un trauma, en el 85% por traumas occipitales y solamente en el 15% por traumas frontales. Y bueno, en estas el rasgo de fractura es perpendicular al eje del peñasco. En cuanto a la clínica, estas van a presentar parálisis facial, que en este caso va a ser más frecuente, se presenta en el 50% de los pacientes, van a presentar nistagmus hacia el lado afectado. En este caso va a haber una hipoacusia de percepción. También se va a presentar los acúfenos, también va a haber vértigo y también se va a producir otorragias, perdón. Y las fracturas mixtas, estas son una mezcla de ambas fracturas, entonces en estas vamos a ver un rasgo de fractura tanto longitudinal como transversal y van a presentar clínica de ambos tipos de fracturas. Estas se producen por traumatismos graves o múltiples. Y el diagnóstico se va a establecer a través de la anamnesis, en la que debemos indagar si el paciente tiene antecedentes de traumatismo, el examen físico, donde vamos a buscar manifestaciones clínicas de ambos tipos de fractura. También se va a realizar otoscopía y estudios de imagen, entre estos la tomografía y la resonancia magnética. También se puede realizar exámenes complementarios como la prueba de Schimmer, una electromiografía, prueba de parpadeo, la audiometría y pruebas posturales. En cuanto a las complicaciones, vamos a tener complicaciones tempranas y tardías. Las complicaciones tempranas van a ser las fístulas de líquido cefalorraquídeo, la meningitis, la otitis media aguda con mastoiditis, y dentro de las complicaciones tardías vamos a encontrar la otitis media crónica con mastoiditis, la meningitis autógena tardía, el absceso peridural, el absceso cerebral autógeno y el colesteatoma postraumático. Y bueno, aquí hay una tablita que nos permite ver las características que diferencian ambos tipos de fractura, ¿no? Que ya las mencioné. Y pasando a la parálisis facial, bueno, voy a iniciar un poco explicando sobre la anatomía del nervio facial. Bueno, este es un nervio mixto que va a estar formado por fibras motoras que van a inervar a los músculos faciales, a los músculos del cuello, al vientre anterior del digástrico y al estiloioideo. Vamos a ver que el nervio facial también va a presentar fibras del nervio intermedio, que es un nervio sensitivo, que no solamente va a recibir fibras de las 2/3 anteriores de la lengua, sino que también va a presentar fibras simpáticas, parasimpáticas, perdón, que van a hacer sinapsis en el ganglio submandibular y en el ganglio pterigopalatino. Vamos a ver que el nervio facial va a emerger del surco bulbopontíneo y a partir de este se va a dirigir hacia el oído interno y bueno, luego va a ingresar a lo que es el acueducto de Falopio y vamos a ver que va a presentar 3 porciones. Va a presentar un segmento laberíntico que se va a seguir de lo que es el primer codo o rodilla del nervio, va a presentar un segundo segmento que es el segmento timpánico que se continúa del segundo codo y el tercer segmento que es el segmento mastoideo. Desde ahí va a dirigirse a lo que es el agujero estilomastoideo, desde donde va a emerger hacia la superficie del cráneo y va a presentar 5 ramas. Vamos a encontrar la rama temporal, la rama cigomática, la rama bucal, la rama mandibular y la rama cervical. Su clasificación, la parálisis facial es, generalmente es parte de otra patología o subyacente a otra patología y vamos a ver que se va a clasificar en 2 tipos. Vamos a encontrar la parálisis facial central y la parálisis facial periférica. Dentro de la parálisis facial central vamos a encontrar la supranuclear, las nucleares y dentro de las periféricas la infranuclear. Las supranucleares son aquellas que se producen como consecuencia de una lesión en el tejido nervioso a causa de un accidente cerebrovascular,
por tumores, por procesos inflamatorios, por traumatismos o por procesos degenerativos. Y estas se van a caracterizar por pérdidas de movimientos voluntarios, mientras que los movimientos involuntarios se van a mantener. También vamos a ver que se va a presentar parálisis que va a afectar solamente a los músculos inferiores y va a haber una hemiplegia brachiocrural o monoplegia braquial homolateral, porque vemos que se produce al mismo lado que está afectado. Y las nucleares, bueno, estas se van a producir por enfermedades vasculares de la protuberancia como consecuencia de tumores, como consecuencia de una esclerosis lateral amiotrófica y por el síndrome de Maillard-Gueblet. En estas va a haber una imposibilidad de rotar el ojo hacia el lado de la lesión y la hemiplegia, va a haber una hemiplegia y una hemianestesia contralateral al lado de la lesión. Y bueno, pasando a las infranucleares, estas se van a producir, bueno, en estas la más frecuente es la parálisis de Bell. También pueden ser traumáticas, pueden ser consecuencia de tumores o por Ehlers-Zoster. En estas la parálisis va a comprometer a todos los músculos de la hemicara y el parálisis va a ser de tipo flácido. El diagnóstico se va a establecer por la exploración física, por estudios de secreción lagrimal, es decir, la prueba de Schirmer, por una gustometría o ciolometría. En la gustometría que se va a hacer por estimulación ya sea química o por impulsos eléctricos, una electroneurografía, también se puede hacer una audiometría y también es importante realizar una tomografía y también se puede realizar resonancia magnética. El tratamiento, en caso de que se trate de una parálisis de Bell, el tratamiento se hace con corticoides, gangliósidos y vitamina B. También se puede realizar un tratamiento quirúrgico, pero esto solamente en caso de que la parálisis sea facial. Y en el caso de las parálisis traumáticas, el tratamiento es siempre quirúrgico, en el que se va a realizar la descompresión del nervio, se puede realizar anastomosis en caso de que haya una ruptura del nervio e injerto en caso de que sea necesario. En caso de que sea una parálisis facial por causa tumoral, también el tratamiento es quirúrgico y también se va a realizar injerto. Y en el caso de que la parálisis facial sea por Ehlers-Zoster, se va a realizar el mismo tratamiento que la parálisis de Bell, pero a esto se le va a añadir el aciclovir, 15 miligramos por kilogramo día endovenosa, o también se puede optar por 800 miligramos 5 veces al día durante 10 días. Muy bien. La parálisis facial es una parálisis que nos deforma la cara, ¿no es cierto? ¿A quién le gusta caminar con parálisis facial? Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que nosotros como otorrinos manejamos la parálisis facial periférica. La central generalmente manejan los neurólogos o los neurocirujanos. En caso de fracturas de base de cráneo, como hemos visto, las fracturas longitudinales son las más frecuentes. Las transversales son las más graves porque uno puede ver apenas llega el paciente a una emergencia, tú tienes al paciente que está sangrando de su oído o de repente que no, pero sospecha de una fractura de base de cráneo y ustedes sin lugar a dudas pueden decir esta es una fractura de peñasco transversa cuando vean una parálisis facial, ¿no es cierto? Luego, como se parte en dos el peñasco y estamos viendo que esto se ha partido en dos, entonces vamos a también a inferir o vamos a suponer que va a tener hipoacusia de tipo neurosensorial. Por lo tanto, en una fractura de base de cráneo con fractura transversa del peñasco, el RINE va a ser positivo, corto, y el Weber va a estar lateralizado al oído afectado, ¿no es cierto? No, al oído sano, pues, porque al oído afectado es hipoacusia de conducción, al oído contralateral o al no afectado o al oído sano es una hipoacusia neurosensorial. Es bien importante determinar el topodiagnóstico de la parálisis facial. Como nos ha explicado Romina, nos ha dicho, tiene 3 porciones. Una translaberíntica, una que corre por el oído medio, ¿verdad? Y la tercera, transmastoidea. Y en cada área nos va a dar sus ramitas.
en el ganglio geniculado, nos va a dar los petrosos. En la segunda porción, o la que es la porción que corre por la pared medial o interna de la caja timpánica, por el acueducto de Falopio, ¿se acuerdan? Entonces esta no va a dar ninguna rama. Pero en la tercera porción, en la porción mastoidea, va a dar dos ramitas intraóseas. Una ramita pequeña que va a ir hacia el músculo del estribo y la otra ramita que es la más importante para los chefs en este tiempo. Todos son chefs, ¿no es cierto? Nuestros maridos, nuestras mamás, nuestros papás. Y todo el mundo pues ahora ve a través del gourmet, del internet, todos los tutoriales y uno puede ser un chef fabuloso, pero tiene que tener integridad en el nervio cuerda del tímpano. Han visto que desde la parte posterior del peñasco, o sea, de la mastoides, llega hasta la punta de la lengua. Entonces, ese fenómeno tan bonito por el que pasa saliendo de la mastoides, cruza todo y de repente cruza la caja timpánica y se encuentra hasta la punta del peñasco, es bien interesante, lo mismo que la inervación de las glándulas lagrimales. Ok, muy bien, muchas gracias, Romina. Si hay alguna duda, alguna pregunta, este es el momento. Y si no, vamos con el siguiente tema, por favor. Doctora, tengo una duda. Dime, Diego. Mencionaba a mi compañera del nistagmo horizontal, pero ¿cuál sería la causa de un nistagmo vertical? A ver. Cuando existe una lesión periférica, o sea, tenemos una lesión vestibular periférica, estamos hablando desde el ángulo pontocerebeloso hasta el oído, ¿verdad? Sus vías. Pero estamos hablando de que este paciente, cuando tenga una contusión laberíntica, cuando tenga una fractura transversa de peñasco, o simplemente por la contusión misma de la fractura de base de cráneo, va a tener una irritación no solamente del laberinto. Laberinto consideramos la parte posterior de nuestro oído, ¿no es cierto? La parte anterior es la cóclea, la parte posterior, utrículo sáculo, canales semicirculares. Sin embargo, también tenemos vías de asociación. Esta mañana decíamos las vías de asociación para la mantención del equilibrio están relacionados con la vía vestíbulo-oculomotora. Y esta es lo que nosotros vamos a testar. ¿Han visto ustedes que Romina nos ha puesto una imagen de un nistagmo? Es un nistagmo horizontal. Eso es periférico. Porque tiene las características, esto va para Laura, las características del nistagmo o las cualidades del nistagmo son inicio, estado y agotamiento. Se inicia en una forma horizontal y generalmente es como el gatito. El gatito se acerca a donde hay calorcito, ¿no es cierto? Entonces el nistagmo bate a la dirección de la lesión. Cuando es vertical, oblicuo o es horizonte rotatorio, como los ojos de Condorito, han visto ustedes la revista antigüita de Condorito, esa imagen de ese ojito como locura es un nistagmo horizonte rotatorio. Entonces se está alterando la vía vestíbulo-oculomotora y estamos teniendo una aberración generalmente por estimulación de la vía central. Cualquiera de los núcleos de relevo de la vía vestibular hasta la corteza cerebral nos va a alterar la estimulación del movimiento de este sistema oculomotor, que es una vía de asociación para la mantención del equilibrio. No sé si he contestado tu pregunta, te la he hecho muy difícil o pues yo te tengo que decir,
cuando hay nistagmo, cuando es horizontal, siempre va a ser de tipo periférico o de origen del oído mismo. Cuando es oblicuo, vertical o es aberrante, siempre va a ser de origen central. Entonces la lesión está por detrás de lo que consideramos nosotros el ángulo punto cerveros. ¿Listo? Ok, Está bien, doctora, muchas gracias. ok. Bien, ¿a quién le toca ahora? ¿Mm? Bien, ok. Se ve muy bien y te escuchamos muy bien.
Belén, no te escuchamos.
En realidad, qué bonito ese pensamiento final que dice la ceguera nos separa de las cosas que nos rodean, pero la sordera nos separa de las personas. Cuando tenemos un niño sordo, sabemos que no va a aprender a hablar y que va a hablar como si fuera un tontito, ¿verdad? Una hipoacusia que es de tipo congénita, o en los pacientes que nacen sin sus orejitas, que tienen una agenesia o una microtia, no tienen conducto, y tienen una sordera que es de tipo conductiva o una sordera mixta, esos niños no aprenden a hablar. Parecería que dicen mamá y van a decir, papá, entonces no saben y no pueden escuchar lo que tienen que repetir. Nosotros pensamos que es más difícil ser un sordo porque te consideran retardado mental, porque no puedes hablar, que un ciego. El ciego se puede defender porque escucha, pero el sordo no escucha y no aprende a hablar nunca, ¿verdad? Bueno, no tanto como nunca, porque ahora tenemos medios, tenemos implantes cocleares, tenemos implantes osteointegrados, tenemos implantes baja, tantas cosas que ahora la tecnología nos está ofertando para poder recuperar y reinsertar a nuestros pacientes a la vida normal. La presbiacusia es un envejecimiento fisiológico de la audición y es lo que nos va a llevar a todos, sin excepción, a la pérdida auditiva progresiva a partir perceptible a partir de los 50, 60 años. Unos más rápido, otros después. La sordera hace que tú te puedas aislar del mundo que te rodea. Si tú quieres, puedes dejar de compartir la pantalla, por favor. Gracias. Entonces, para nosotros es bien importante que todos sepamos diferenciar de la sordera patológica. Una sordera fisiológica es progresiva, ¿verdad? Así tenga 50, 60 años el paciente que pierde su oído en forma súbita, no es una presbiacusia, es una hipoacusia súbita. Y generalmente es de tipo neurosensorial. Lo mismo es la hipoacusia del adulto mayor, es neurosensorial. La presbiacusia nos marca límites de comunicación entre las personas. La única forma de rehabilitar o de reinsertar a su entorno social del adulto mayor es ponerle un auxiliar auditivo. Lamentablemente, ustedes me han escuchado en esta semana hablar, en estos 2 días que están con nosotros, hablar de necesidad de equipamiento con auxiliares auditivos. Y sin embargo, los pacientes, como están jubilados, como es un adulto mayor que ya no es productivo, pues tiene limitación económica, como nos decía en la presentación, Belén. Cuando nosotros tenemos un paciente que requiere de un equipamiento con un auxiliar auditivo, tenemos que remarcar muy bien que no son los audífonos que dicen que están en la televisión de propaganda, ¿verdad? Necesitamos un auxiliar auditivo que esté bien calibrado, que no haga repercusión en su sistema óseo para que no se pierda la audición que le queda. Y tenemos que enseñar que el adulto mayor tiene que ser responsabilidad también de la familia. En realidad, creo que todos tenemos una misión. Ustedes como médicos que van a ir a hacer el servicio social tienen que comunicar al adulto mayor que puede llegar a utilizar un auxiliar auditivo. Bien decía en la presentación
que el adulto mayor de la ciudad tiene más incidencia de la presbiacusia. Mi hija hizo su servicio social en Ucuchi, un lugar que está cerca de Melga, en el camino hacia Santa Cruz. Y en su trabajo, en uno de los trabajos que hizo, la detección de la presbiacusia, de las lesiones auditivas en esa población, nos llevamos la sorpresa de que el adulto mayor tenía buena audición. Y en comparación con los de la ciudad, que tenían mayor lesión de los tonos agudos. Ustedes saben que en la cóclea se considera una área de tonotopia. En la base del caracol, en lo que corresponde al promontorio, se encuentran localizados los tonos agudos. Y en la punta del caracol, que se encuentra protegido por el peñasco mismo, están las frecuencias del lenguaje oral, que están entre 2000 y 125 Hz. Un Hz o una unidad de frecuencia es el estímulo de ida y vuelta por segundo que se va a medir, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos una localización de los tonos agudos en la base del caracol, obviamente que nosotros vamos a saber que el adulto mayor va a lesionar primero dentro de su evolución los tonos agudos. Es por eso que la curva es descendente hacia entre 4000, 6000 y 8000 Hz. Ustedes van a ver cuando estén haciendo la práctica con la licenciada Torri que el adulto mayor tiene una curva descendente. La presbiacusia tiene una curva descendente, empieza arriba y baja a los tonos agudos. Eso mismo hace que el adulto mayor no escuche los tonos agudos normales que se manifiestan durante su comunicación con su entorno social. Sirenas, voces de niños, timbres, esos timbres que nunca va a escuchar. Yo les comento que a veces los familiares van a visitar a su papá, a su mamá, y de repente los están viendo por la ventana, están de espaldas y tocan el timbre, y el timbre puede tener un tono muy agudo, ¿no? Y no se dan la vuelta porque no escuchan. Y no les abren hasta que golpean la puerta, y el golpe de la puerta es grave. Lo mismo que un ding-dong, ding, no van a escuchar, dong, van a escuchar, ¿no es cierto? Entonces, conviene que el adulto mayor en su celular tenga tonos graves para poder escuchar lo que le están, el sonido de su propio celular. O en la casa que tengan un ding-dong o que tengan un sonido fluctuante, porque ¿qué es lo que sucede con las ambulancias, los policías y aquellos que quieren llamar la atención? Tienen un sonido ondulatorio, tienen un tono agudo, ¿verdad? El lo van a escuchar los viejitos, van a escuchar, ¿no es cierto? Y esa es la característica del envejecimiento fisiológico. La única forma de reinsertar en el núcleo familiar a un adulto mayor que primero no escucha, segundo tiene acúfenos, tercero no tiene plata, ¿no ve? Entonces es equipándole con un audífono. Entonces nosotros tenemos que hacer campaña, como me escuchan a mí decir, tiene que comprarse un chanchito para ahorrar para su audífono. Si Dios nos da vida, para un bastón. Si nos sigue dando vida, para un burrito. Si Dios nos sigue dando vida, para una silla de ruedas. Y para tener una sillita que sirva de bocina al lado de tu cama, porque es así como uno envejece y uno tiene que enseñar y aprender de que el adulto mayor tiene derecho de envejecer con dignidad,
con dignidad y con cuidados. En este tiempo en que toda la gente migra fuera del país, la soledad del adulto mayor hace que nuestros viejitos se sientan abandonados. Ustedes van a ver, la siguiente semana yo ya he visto en el sistema que tengo 3 personas, la siguiente semana van a venir 3 personas que tienen déficit auditivo. Don Julio, que es uno de los que va a venir seguramente la semana siguiente, lunes o martes. Va a venir la señora Esperanza, que es otra persona que está abandonada y no quiere recluirse en un geriátrico porque no le alcanza el dinero para pagar. Entonces vive solita y tiene una vecina que le da comida, ¿no es cierto? Y luego está otra viejita que tiene a su familia viviendo en el edificio, tiene una casa de 3 pisos, ella vive en la planta baja y su hijo no le da comida. Fíjense, todas esas cosas son maltratos que tienen el adulto mayor y encima se suma la presbiacusia. Nosotros tenemos la obligación de comunicar el maltrato al adulto mayor al CDGES. Y tenemos nosotros teléfonos y tenemos visitadoras sociales y tenemos gente que nos colabora. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer campaña para que el adulto mayor envejezca sanito y digno, ¿verdad? Me han escuchado todos estos 2 días decir, tiene que hacer ejercicio, tiene que bajar de peso, ¿verdad? Porque esa es una de las campañas en las que nos hemos metido para poder ayudar a nuestra población mayor. No existen leyes, no existen decretos, no existe protección al adulto mayor. Al contrario, hay maltrato, porque la jubilación no permite que el adulto mayor viva dignamente a menos que tenga casa propia, porque alquiler no puede pagar con 3,000 bolivianos o 4,000 máximo de sueldo, ¿verdad? Y también el maltrato de calcular el porcentaje que le toca de recibir su jubilación cuando nuestras autoridades calculan que tu aporte se divida en 120 años. No hay personas que vivan 120 años en Bolivia, ¿verdad? Bueno, es muy difícil que en el mundo vivan hasta los 100 años y nosotros cada vez tenemos adultos mayores que viven 90, 95, pero en ese tiempo nosotros tenemos que ayudar a que también sea un envejecimiento que tenga reinserción social. Es por eso que ustedes me van a escuchar todo el tiempo decir que tienen que buscar amigos, que tienen que hacer un entorno social para que puedan salir a pintar, a bordar, a hacer actividad física, caminar, pasear, hacer ejercicio físico, hacer como en otros países, en cada plazuela hay grupos que van y son voluntarios que van a hacer tai chi con los viejitos, hacen estadísticas de la población y ayudan a que el adulto mayor tenga actividad física y social. Y que quién sabe que el trabajo que nosotros tenemos que hacer en el futuro va a ser eso, porque nos gustaría que todos tengamos un apoyito. Este es mi centro médico y aquí yo tengo un lugar donde puedo hacer ejercicio. Hay gente que se va a ocupar de una población que es duro y es difícil de mejorar rápidamente porque el adulto mayor, van a ver ustedes, hay gente que vive en el hospital. Me escuchan decir, tiene que tener un médico de cabecera, ¿no es cierto? Porque tiene que haber una persona que conozca al adulto mayor,
que conozca al paciente, niño, grande, pequeño, tiene que tener un médico de cabecera. Y esos son los médicos familiares, ¿no es cierto? Y nosotros, los especialistas, solo vamos a ir a resolver el problema. No vamos a dedicarnos a que su piecito está con úlcera varicosa cuando yo tengo un acúfeno, ¿verdad? Pero ante todo nosotros somos médicos y tenemos que hacer una medicina integral, una medicina en la que por lo menos le dedique 5 minutos a revisar la historia clínica del paciente para no ver orejas andando, ni una nariz andando, ni una garganta andando. Nosotros necesitamos hacer medicina integral. Entonces, y ese trabajo ustedes lo van a hacer dentro de bien poquito tiempo, ya casi estamos finalizando marzo, ¿verdad? Y dentro de poquito van a estar ustedes metidos en esa realidad cuando hagan su internado. Y cuando estén haciendo su servicio social, se van a acordar de que tienen que educar a niños y adultos mayores, ¿no es cierto? En cuanto a la autoesclerosis, es una osteodistrofia que es de origen genético, es autosómico dominante y cada embarazo desencadena mayor sordera. Hay que grabarse en la cabeza que el tipo de sordera es conductiva. El tipo de la etapa de esponjiosis o la etapa de Manassé en la que está la autoesclerosis nos puede generar una hipoacusia neurosensorial. Sin embargo, han visto que quitando el estribo, colgando una prótesis de teflón y acero y haciendo una estapedotomía, porque no sacamos todo el estribo. Cuando sacamos toda la platina del estribo, decimos estapedectomía. Le sacamos el estribo, la platina del estribo le hacemos un agujerito y por ese agujerito pues funciona como émbolo la prótesis. Y cuando sacamos toda la platina del estribo, sacamos un pedacito de vena o sacamos un pedacito de fascia de temporal y cerramos la platina del estribo para que no se salga el líquido perilinfático, ¿no es cierto? Y allá apoyamos en la prótesis que puede ser de teflón y acero tipo Schucknet. Eso es la estapedectomía. Bien, dudas, preguntas, porque ahora sí hemos terminado el temario. Si tienen alguna duda para que yo se las aclare. Anatomía, ¿verdad? Anatomía que yo les molesto tanto. Anatomía. La anatomía del oído tiene que aprenderse. La anatomía del oído tiene que ser aprendida, ¿no? Bien, voy a compartir unas imágenes de anatomía con ustedes para que podamos recordar un poquito lo que han visto ustedes y que vamos a reforzar nuestro aprendizaje, porque de aquí todos van a salir sabiendo la anatomía del oído sí o sí. Bien. Para su estudio, el oído se divide en 3 partes, ¿verdad? Es un oído externo, un oído medio y un oído interno, ¿verdad? Y tenemos las vías que van a ser vestibulares para el equilibrio y cocleares. El pabellón auricular tiene una forma en el humano único. El humano no tiene ni como Spock una puntita, ni como los monitos redonditos. Tenemos una forma de oído que tiene un hélix, tiene un antihélix, y tenemos una fosita triangular, una fosita escafoidea, una concha auricular, y todo esto tiene un soporte fibrocartilaginoso. El óvulo de la oreja no tiene soporte cartilaginoso. Tóquense ustedes.
no tiene cartílago, esa es la característica. Este cartílago, que es fibrocartilaginoso, es una estructura muy laxa, tiene más o menos 25 milímetros de longitud en la parte inferior y 24 milímetros en la parte superior, de tal manera que sea oblicuo al final en su inserción en la ventana, en la membrana timpánica. Es bien importante acordarnos que el tercio externo del conducto auditivo externo tiene pelos, tiene glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y tiene unas glándulas modificadas que van a ser las que producen cerumen. Más adentro no hay. La piel se adelgaza, tiene una forma de una S itálica, ustedes han visto, y sus relaciones son bien importantes. Si meten su dedo a los conductos, van a abrir la boca y van a sentir la relación de la articulación temporomandibular, hacia atrás somastoides, hacia adelante la parótida, hacia abajo la parótida, y vamos a ver su relación súper importante. La membrana timpánica tiene una característica. Está insertada en un anillo que se llama annulus, un anillo timpanal. Tiene una parte muy dura, muy firme, que es la pars tensa. Hacia arriba, por encima del cuello del martillo, tenemos dos ligamentos. No importa, eso para Laura. Ligamento tímpano-maleolar anterior y posterior. Entre medio tenemos, en medio de estos dos ligamentos, tenemos la pars flácida, que solo tiene dos capas, una endodérmica y una ectodérmica. La capa media solo abajo. La punta del mango del martillo que se dirige hacia atrás y hacia abajo nos marca la parte que está metida, el de la membrana timpánica, y esto se llama ombligo umbo. Y de aquí, cuando tú miras con el otoscopio, ves un triángulo reflejado que es el cono luminoso de Pulitzer o triángulo luminoso. Cuando estamos viendo que por detrás de la membrana timpánica existe una caja timpánica que tiene 6 paredes, un techo, un piso, una pared anterior, una posterior, una lateral o externa y una medial. Y de repente en el techo solo tenemos una rajadura que es la sutura petroescamosa, que se cierra más o menos entre los 3 a 6 años, dependiendo de la osificación que se genere en el hueso timpanal y el hueso petroso. Entonces, la pared inferior solo tiene relación con el golfo de la yugular para Laura. Eso es subiculum, ponticulum, y esto aquí tiene 3 áreas súper importantes que son áreas vasculares. Para ustedes, relación con el golfo de la yugular. Es una pared vascular. Para la parte anterior, la pared anterior es la pared que esta mañana les decía, tubocarotidia, porque es una parte que tiene un agujero, que por allá sale la trompa de Eustaquio, y la otra pared es ósea, que por detrás de esa porción ósea está la arteria carótida interna. Hacia atrás también tiene otro agujero, y eso se conoce como aditus ad antrum o antromastoideo, que va a dar lugar a la entrada del antromastoideo, de las celdillas mastoideas. Vean ustedes, la caja timpánica no está vacía. Tiene adentro un contenido y ese contenido está sujeto por ligamentos y por músculos protectores de la audición. Los ligamentos que van al techo van a ser los que van a fijar el martillo yunque y el estribo para que tengan una función.
no están firmes ni fijos, tienen una articulación diartroanfiartrósica con encaje recíproco. Entonces, estos movimientos van a generar transmisión del sonido, pero esta caja timpánica además hemos dicho que tiene en el martillo un músculo que se llama músculo del martillo, que tiene una inervación motora de una rama del quinto par, y el músculo del estribo, que tiene inervación de una ramita que sale de la tercera porción del nervio facial, que va hasta el músculo del estribo. Entonces, los músculos protectores de la audición, cuando hay ese sonido, se tensan, se ponen duros, no permite que haya trauma acústico. Y estos son el martillo, el músculo del martillo y del yunque. Y aquí la caja timpánica, que ya la hemos descrito, la pared lateral o externa está formada por la ventana, más bien por la membrana timpánica. Para Laura, aquí está el escutum. Entonces, aquí tiene una parte ósea y la parte de la membrana timpánica. La pared medial o la interna tiene una parte central que es el promontorio. A un lado, la ventana redonda, al otro lado, la ventana oval. Encima de la ventana oval, el acueducto de Falopio o transcurre el nervio facial, y por encima del nervio facial transcurre o discurre o se encuentra también el canal semicircular lateral o externo. ¿Sí? Cuando uno gira, vamos a saber que los canales semicirculares funcionan. Y esto es lo que les acabo de explicar y lo que les acabo de decir hasta que aprendan. Miren qué bonito el nervio cuerda del tímpano, pues pasa entre el martillo y el yunque. Vean ustedes, hasta que aprendan. El hueso más chiquito del cuerpo es el estribo. Y vean lo que esta mañana les decía, es diferente la trompa de Eustaquio en el niño y en el adulto. En el niño es horizontal, está abierta y es cortita. En el adulto es oblicua, es una cavidad virtual, porque el cartílago que crece en la trompa de Eustaquio es como una C. Abajo es cartílago y aquí arriba es membrana. Entonces se colapsa y solo se abre cuando hablamos, masticamos o hacemos la maniobra de balsam. Entonces, cuando estamos hablando del facial, hemos hablado de que tiene 3 porciones y nosotros no nos vamos a ocupar de eso. ¿Qué me interesa que sepan? Que la cóclea es audición, utrículo, sáculo, canales semicirculares es equilibrio. Que la membrana de la cóclea, la membrana más importante donde descansa el órgano de Corti, es la membrana basilar, y que arriba hay otra membrana que se llama de Reisner y que en medio va a estar el órgano de Corti. El órgano de Corti, que es la unidad fisiológica de la audición. Y vean ustedes, esto funciona con la concentración de sodio y potasio. Hemos dicho, líquido y el líquido perilinfático igual al líquido extracelular. Mayor concentración de sodio, menor de potasio. 145 miliequivalentes de sodio frente a 4.5 de potasio. Y en el líquido endococlear o la rampa coclear, que está descansando aquí el órgano de Corti, pues tenemos una composición similar a la concentración que tiene el líquido intracelular. Ahora, cuando yo esta mañana les decía, si no tienen más opciones que decir el líquido extracelular es igual al líquido cefalorraquídeo, pues si no hay otra opción, ponen esa como verdadera. Y si no, entre las células ciliadas externas y las células ciliadas internas hay un túnel.
hay un túnel que se llama de Corti. Y por aquí circula la cortilinfa que va directo al saco endolinfático y por osmosis de la pared póstero superior del peñasco sale líquido cefalorraquídeo y se mete aquí. Eso es biofísica, pero si no hay opción, ustedes dicen lo que dice la mayoría de los libros, se parece al líquido cefalorraquídeo. No me voy a enojar ni les voy a poner mal tampoco, ¿verdad? Ahora, el utrículo, el sáculo, tiene una característica, uno es vertical, el otro es horizontal, y parecen esos cepillos con los que nos cepillamos las manos. Bueno, antes había más, ahora ya se utiliza vagar, ¿verdad? Y estas células ciliadas de ese cepillito tienen una gelatina y encima tienen una suspensión de cristales de carbonato de calcio que se llaman otolitos o toconias. Esto solo hay en la mácula utricular y sacular. Esta mácula utricular y sacular detectan los movimientos de aceleración lineal, de adelante a atrás, de un lado a otro lado, de arriba a abajo, lineal. Pero los canales semicirculares que tienen una porción dilatada, que es la porción ampular, y una porción no dilatada, que es la porción no ampular, el canal semicircular superior y posterior solo tienen una porción no dilatada. Dos dilatadas y no dos no dilatadas, sino una sola, y se unen y forman una cruz común. Las porciones dilatadas tienen una especie de manito donde están las crestas ampulares, que al medio tiene un quinocilio. Y este quinocilio es el que va a detectar los movimientos de aceleración angular. Cuando uno gira de un lado a otro lado, voltea de adelante hacia atrás o de atrás adelante en un flick-flack, ustedes van a sentir y van a saber que son los canales semicirculares que les están detectando la aceleración angular. Y hemos dicho que esto no está solo, que tenemos vías de asociación que mantienen el equilibrio, entre estos la vía vestíbulo ocular o también vestíbulo oculomotora, la vía vestíbulo talámica, la vía vestíbulo cerebelosa, la vía vestíbulo espinal, la vía vestíbulo cortical y finalmente la sensación propioceptiva de articulaciones, de tendones y de músculos y la sensación de presión de la planta de los pies sobre la tierra. El ser humano está hecho para vivir en la tierra. Ven ustedes, esto es el movimiento ondulatorio de los que estábamos hablando y este es el órgano de Corti, que tiene una membrana tectoria donde va a chocar estos cilios y van a generar transformación de energía hidráulica en bioeléctrica. Entonces, en la fisiología, la energía sonora se transforma en energía mecánica, esta en energía hidráulica o hidrodinámica y finalmente en energía bioeléctrica que va a recoger axones y dendritas hasta la corteza cerebral y hacemos consciente. Y hemos hablado del utrículo sáculo, vean ustedes, hemos dicho que la mácula utricular sacular, solo estas estructuras tienen otolitos. Y cuando se salen estos otolitos y se meten o migran a los canales, nos van a dar vértigo, mareo y nosotros podemos reposicionar con unas maniobras de la cabeza para poder recuperar ese paciente con vértigo y volver a hacer salir las piedritas que se han entrado a otro lado hasta la mácula utricular o sacular. Es bien interesante cómo es la mantención del equilibrio y sus vías, pues hasta que se hagan conscientes en la vía de la corteza cerebral, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, aquí tienen el ganglio, el órgano de Corti, y nosotros con eso estaríamos
prácticamente ya terminando la anatomía. Vean ustedes, es bien bonito que nosotros sepamos lo que nos están mostrando nuestro aprendizaje, que es simple. En cuanto a la semiología, es importante saber que existe una maniobra para mirar, porque desde mañana ustedes ya van a ver el oído de los pacientes junto con Kennedy y con Laura. Van a ver y van a jalar hacia atrás y hacia arriba para corregir la curvatura del conducto y poder focalizar mejor el fondo del conducto auditivo externo. Pero tienen que recitar lo que van a ir a buscar. La membrana timpánica no se encuentra por casualidad. A la membrana timpánica la tenemos que ver. Así cuando metemos el endoscopio y vemos toda la membrana bien iluminada, así me van a mostrar cuando hagamos la visión directa de nuestros oídos. Entre ustedes se van a mirar, no se van a lastimar, ¿verdad? Porque no se mueve. Mañana vamos a ver que no se mueve como si fuera una cucharilla dentro del oído, sino que tiene que ser una maniobra delicada que nunca le moleste al paciente. Preguntas. No, ¿verdad? Ahora yo les voy a preguntar el viernes, ¿no es cierto? Bueno, deseo que vayan a descansar y mañana nos vemos. Dentro de lo que es patología aguda, patología crónica, ya la hemos visto, y lo que son fracturas de peñasco. Y vamos a mañana ya darles el tema para el día martes de la otra semana. Que tengan buena noche y pues lamentablemente son estudiantes de medicina y tengo que decir, el día tiene 24 horas, 12 se la tienen que pasar estudiando, ¿verdad? Y 4 durmiendo, ¿verdad? El resto van a pasar sus clases. Nos vemos, chicos. Nos vemos hasta mañana. ¿O tienen alguna duda, una pregunta que quieran que yo les aclare? Bueno, mañana nos vemos. Yo les voy a preguntar ya mañana. Mañana, miércoles 3 y 3. No, 4 y 3. No sé cómo le vamos a hacer. Me van a botar del seguro. Pero veremos. 4 y 3. ¿Listo? Nos vemos entonces. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Hasta mañana, doctora. Hasta luego, doctora. Doctora, buenas noches.